¿Qué tal? Nuevamente saludándoles con este tema de planificación estratégica, FODAS y algo más. Recuerden que en su plataforma tienen un material ILPE-CEPAL y prácticamente es un material muy ameno, con muchos ejemplos, con distintos elementos que nos permitirán construir esta parte que nos corresponde dentro de este diplomado en la cuestión de herramientas. Para ello, vuelvo a insistir, es fundamental que se le dé una buena repasada a ese material bibliográfico que en realidad pues es un documento con muchos elementos que nos permiten irle abonando a la construcción de la planeación estratégica y finalmente a la cuestión de los FODAS y de otros elementos. Entonces, comenzamos. Decíamos en el video anterior que la planeación estratégica es un producto que nace en la iniciativa privada. Sin embargo, posteriormente, al igual que otros como el marco lógico, ya hemos comentado, como la propia administración privada, etcétera, se suman pues propiamente a los quehaceres gubernamentales con el objeto de hacerlos de una manera más eficiente, científica, ordenada y que, como siempre, los resultados del Estado en sus tres órdenes de gobierno deriven en acciones que resuelvan aquellos elementos de interés público que estén dentro de la agenda o que sean parte de los anhelos y necesidades de una sociedad. ¿Por qué esto de la planeación estratégica? El día de hoy, el presupuesto basado en resultados y todo lo que conlleva, que es una suscripción de México con la OCDE desde el 2007, pero que también tiene que ver con algunos derechos humanos de carácter transversal, como es la participación ciudadana, la gobernanza, la cuestión de la transparencia, etcétera, pues finalmente nos demanda el que tengamos cada día más un manejo del quehacer público de forma coherente, que sus procesos realmente estén alineados y que finalmente el producto o los servicios de esas entidades gubernamentales, de los órdenes de gobierno, de sus instituciones, de sus dependencias, en realidad impacten en lo que debe de hacerse. Sabemos que los gobiernos en todo el mundo han sido cuestionados en sus distintos quehaceres por los resultados que se han obtenido. Y no es la excepción ni para América Latina, ni para México, ni para el Estado o los municipios de Zacatecas. La nueva gestión pública, pues, tiene un nacimiento en distintos países, pero parte desde el 93 con algunos elementos que los norteamericanos, en el caso de Al Gore, en Estados Unidos, empiezan a manejar con la búsqueda de un gobierno más efectivo y menos costoso. Obviamente, decíamos hace rato que todos los miembros de la OCDE están suscritos a la búsqueda de esta nueva gestión pública y que finalmente tenga resultados. ¿Por qué insistimos en la parte de los resultados? Bueno, porque al final de cuentas vemos pasar muchos programas que en realidad, pues a lo mejor los desarrollamos con el mejor ímpetu, con las mejores ganas, con todas las facilidades que se deben de dar, pero sin embargo no generan ningún impacto en la sociedad. Podemos ir pensando y sin el ánimo de herir algunas susceptibilidades, estamos en un proceso académico, podríamos decir una pregunta de entrada y la seguiremos haciendo en el desarrollo de estos temas. ¿Las despensas realmente contribuyen a reducir el número de población o el porcentaje de población que está en la carencia alimentaria? Habría que pensarlo. Quizá efectivamente es necesario y es un paliativo, pero no hemos llegado a las causas del fenómeno, es decir, a buscar cuáles son las raíces, porque solamente hemos atendido lo que viene en las ramas o en las hojas de los árboles. Hay 5 elementos que se buscan en este proceso de la gestión pública: la reestructura, la reingeniería, la reinvención, la realineación y la reconceptualización. Obviamente, ¿de qué?
de las instituciones públicas. Entonces, esto es un proceso de carácter permanente. Los fenómenos y las realidades nos han rebasado enormemente, se hacen cada vez más complejas. En esta sociedad de la información y en este mundo globalizado, los fenómenos sociales conllevan entonces a soluciones amplias con múltiples aristas y a retomar todas las posibilidades de colaboración para las cuestiones de la transversalidad. La gestión por resultados, entonces, para un organismo público que tiene, al final de cuentas, aportación de bienes o servicios para su sociedad, ya sea para su derechohabiente, ya sea para su beneficiario, etc., debe ser el elemento nodal primero para observar si esos bienes y servicios que tenemos en la institución realmente están haciendo el aporte al cambio social que es necesario. Por lo tanto, las organizaciones, sus servidores públicos, están obligados a buscar esos resultados y a generar esa cultura de cambio. El monitoreo, la transparencia, la evaluación y la alineación de todos los elementos que hacemos dentro del gobierno son fundamentales. No podemos tener un plan de desarrollo en cualquier orden de gobierno para sacarlo nada más al momento en el que se viene propiamente el informe respectivo. Para nuestro caso, en los meses de septiembre, ya sea para el municipio, ya sea para el Estado, no podemos estar pensando en que el plan solamente nos permitió cubrir una necesidad en un marco jurídico y que finalmente lo hemos hecho a un lado para hacer programas, acciones que finalmente se plantean desde el corazón o desde la visión. Por eso, el día de hoy, en esta gestión por resultados, es muy importante que individuos y colectivos como ustedes trabajen en este proceso de replanteamiento. Entonces, el modelo abierto de gestión para resultados en el sector público 2007 planteado por México nos habla de una gestión como marco conceptual para que las organizaciones públicas tengan un redireccionamiento eficaz, eficiente, efectivo, que realmente generen valor público, que tengan eficiencia, eficacia, economías, todos esos elementos que son repetitivos en muchas ocasiones, incluso hasta cuando se hacen los procesos de licitación, ¿no? Y bueno, los organismos públicos entonces, al igual que las sociedades, y lo que nos ha demostrado la historia y los propios seres humanos, están obligados a generar procesos de cambio constante, por lo que de manera permanente tendremos que estar haciendo, si queremos tener resultados en los gobiernos, pues una retrospectiva, tener un diagnóstico permanentemente, digámoslo así, adecuado para los momentos y tratar de hacer las proyecciones que sean necesarias. La nueva gestión pública entonces trata de alinear estos elementos que tienen ustedes en pantalla. Es decir, a veces tenemos un plan y una política pública y realmente en este país, aunque son pocas las políticas públicas, no se alinean necesariamente. Los programas andan por otro lado, las acciones, las convocatorias no se respaldan en las poblaciones objetivo, no hay seguimiento o el seguimiento es nada más entregué, di y vi, no obtuve tales o cuales resultados. La evaluación fue siempre un elemento que estaba de manera lineal, pero el día de hoy nos hablan de evaluaciones permanentes, del ex ante, del durante y el ex post, para que finalmente los ajustes y lo que tiene que ver con recomendaciones se hagan en los momentos precisos. Y se hablan de una infinidad de evaluaciones. Si ustedes van a la página de Coneval, verán que hay evaluación de impacto, resultados de gestión, etcétera, ¿no? Incluso
para definir si la política pública o el programa que se está diseñando es realmente fuerte y tiene las condiciones pues para arrancarse. Dentro del contexto del presupuesto basado en resultados, tenemos un conjunto de productos que se obtienen a través de ciertas facilidades que nos brinda la planeación estratégica, la PE. Por ejemplo, el plan estratégico y la formulación de presupuestos nos permiten, por un lado, saber cuáles son las prioridades, cuáles son los factores realmente fundamentales que necesitamos atender. ¿Cómo serán nuestros objetivos? Ya no podemos hablar de objetivos generalizados, sino objetivos focales, precisos, y que los presupuestos entonces no solamente tienen que ver con que se abra el 1 de enero y se cierre el 31 de diciembre, es decir, en años fiscales, sino que esos presupuestos tienen que ir determinando año con año los alcances y las preparaciones de los procesos para hacer realmente un verdadero cambio social dentro de nuestra institución. Otros productos están en las informaciones suficientes y eficaces que nos permiten tomar decisiones, el establecer indicadores diversos de gestión, de resultados, etcétera, las metas específicas, familias, incremento de la productividad, establecer las formas de monitoreo y obviamente la evaluación. ¿Con qué elementos? ¿Qué nos facilita la planeación estratégica? Pues primero tenemos que ver si el fin de la organización puede llevarnos a obtener esas metas, a permitirnos evaluar lo que queremos evaluar. ¿Sí? Si realmente sus recursos físicos, monetarios, tecnológicos, etcétera, son lo suficientes para alcanzar lo que queremos buscar. Sobre todo si es una prioridad, porque podemos tener en una dependencia 50,000 temas que atender. Pero ¿cuáles son los temas focales? ¿Cuáles son los fundamentales? ¿Cómo hacemos ese uso de recursos para que sea realmente efectivo? Y entonces los resultados los veamos. Es decir, sabemos, por ejemplo, en este país, dónde están ubicadas las zonas urbanas de pobreza. Tenemos las zonas de atención prioritaria y cuando de repente queremos establecer un programa para atender las pobrezas, no sabemos dónde están ni cómo se llaman. Y realmente están focalizados. Ese es un trabajo que se ha hecho durante muchos años y finalmente encontramos que poco hemos atendido esa información que está ahí presente. La cuestión de las violencias también se focaliza, se mide, se observa. El día de hoy encontramos bancos de información que tienen que ver con cuestiones de violencia hacia las mujeres en equidad y perspectiva de género. Información prácticamente, por decirlo así, al día, que arrojan las propias fiscalías de la República como datos abiertos en un sistema nacional de información por municipio que tiene un desfase quizá de cuatro meses. Es decir, mes por mes se sube la incidencia delictiva y podemos ir viendo las cuestiones de violencia. Sabemos que hay algunos sesgos, ¿verdad? Que hay cifras negras, pero ahí tenemos los elementos, por ejemplo, para saber qué está sucediendo. Sabemos que la cultura de la denuncia es muy difícil en este país porque decimos los ministerios no hacen nada o las fiscalías. Sin embargo, hay datos ahí que pueden irse tomando en cuenta como para saber si realmente el programa que estamos haciendo está impactando en las cuestiones de la violencia contra, que se hace contra la infancia, por ejemplo, o contra las mujeres. O si hubo una disminución de robos vehiculares, etc. Es decir, las carencias, las pobrezas, las violencias, como ejemplo, tienen elementos que podemos ir luego a llevar a un proceso de análisis riguroso para saber si estamos realmente pegándole o no a estas cuestiones que son tan importantes en América Latina y en Zacatecas. Los procesos adecuados de gestión siguen siendo totalmente fundamentales. ¿Por qué?
porque nos permiten visualizar cómo se van encadenando cada una de las acciones dentro de los programas, dentro de las políticas públicas y dentro de las propias instituciones. De manera tal que no podemos caer en esos elementos como cuando va uno a alguna dependencia y le pregunta a alguien, ¿qué haces tú? Pues lo que me dice mi jefe. No, ¿qué realmente haces? ¿O quién hace este trámite? Bueno, si está perengano, lo hace, y si está perengana, también lo hace, según. ¿No? Es decir, no podemos dejar los vacíos. La gestión no puede dejar los vacíos ni en tiempos, ni en procedimientos, ni en personas, ni en cadenas sucesivas. Por lo tanto, la gestión tiene que permitirnos entonces conocer todos los procedimientos, sus facilidades y que finalmente, para lo que fue creado el programa, para lo que fue creada la institución, etcétera, está cumpliendo con un proceso fluido, rápido, oportuno y adecuado del ejercicio de la capacidad estatal. En otro producto como la transparencia, rendición de cuentas y uso adecuado y efectivo en la solución del problema público, pues claro que tenemos ahí dos partes de indicadores. El indicador interno de la organización, es decir, lo hicimos, no lo hicimos, las metas que nos planteamos fueron las adecuadas, tuvimos las capacidades, etcétera, y los indicadores externos para los ciudadanos. Y no son los maquillados, ojo, son aquellos indicadores que nos permiten decir, sí, efectivamente, con estas actividades, con este programa, con estos elementos que hemos visto a través de esa planeación estratégica, de ese marco lógico y de ese resultado de los FODAS, entonces tenemos la posibilidad de ver en el corto o en el mediano o en el largo plazo tales o cuales cambios. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que la pobreza no se tiene única y exclusivamente con dinero, sino primero con unos procesos de formación que pueden ir a la par con otras cosas, con la educación, con la cuestión alimentaria, etc. Y allí estamos hablando de elementos de transversalidad. ¿Qué va primero, qué va después? Pues eso nos debe permitir la planeación estratégica y por tanto los FODAS. Es decir, cuando ya tenemos ese análisis, cuando ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles externamente las amenazas y las oportunidades para este tipo de elementos, entonces podemos ir construyendo los objetivos y las estrategias, los tiempos, los actores y actrices precisos para atender estas cuestiones. En este cuadro podemos ver cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea desde el 2007 la vinculación y la alineación de todos los elementos de los quehaceres gubernamentales. Tenemos una constitución donde se nos habla de una planeación nacional, tenemos los programas sectoriales, los objetivos, estrategias, etcétera, las matrices de indicadores de resultados, etcétera. Es decir, de lo que estamos hablando no es un producto novedoso. Lo que sí tenemos que hacer dentro de las instituciones es tratar de alcanzar esta carrera que ya comenzó hace tiempo, que ya comenzó hace 12 o 13 años y que el día de hoy nos urge porque estamos compitiendo a nivel mundial, no solamente en materia económica. O sea, las regiones más competitivas son aquellas donde la calidad de vida es precisamente la mejor y no donde se genera el mayor Producto Interno Bruto. Ojo. Por ello, entonces, uno de los elementos es cómo hacemos de esas 5 R's que ya hemos planteado con anterioridad una actividad permanente de nuestra institución.